En el siguiente vídeo vamos a ver diferentes movilidades para provocar sin balón. El vídeo lo vamos a dividir en diferentes zonas en este caso. Vamos a empezar por una idea del saque de portería y luego pasaremos por la zona de inicio, la zona de creación y la zona de finalización. Iniciando por lo tanto por el saque de portería, por un reinicio de juego mediante el portero, vamos a hablar de la idea para provocar sin balón de generar movilidades de nuestros futbolistas para atraer y en este caso jugar largo. Hemos visto otros vídeos sobre ello, a través por ejemplo vamos a repetir de dibujos como el 4-2-4, donde lo que buscamos es atraer lo máximo al rival hacia nuestra área frente a rivales que normalmente utilicen bloques altos para generar o bien espacios en última línea y atacarlas directamente mediante el juego largo o generar espacios para segundas jugadas en las zonas más interiores. En este caso, ¿cómo lo vamos a realizar? Con ese dibujo que hemos visto otras veces del 4-2-4, con dos centrales muy bajos cercanos al portero, dos laterales muy bajos, y aquí lo que vamos a utilizar es a nuestros dos mediocentros en una altura muy baja, o a un mediocentro y a un interior si iniciamos con un 4-3-3. ¿Para qué? Para traer a 6 y 8 muy cercanos y a partir de subir la altura de uno de nuestros interiores, partiendo de la idea de que normalmente sus extremos van a estar tapando pases interiores para poder saltar luego, como veis, si el balón en este caso llegara a 2, saltar a 7, para generar movilidades a través de esta última línea. Aquí vamos a tener diferentes posibilidades. Jugar pie con un tercer hombre que caiga y tener trabajado que el 6 le gane la cara, en este caso al 8, para generar ese tercer hombre y poder iniciar una transición rápida. Vamos a poder trabajar también esos movimientos contrarios de bajar mucho la altura de los dos puntas, que aquí generalmente va a generar mucha duda entre los centrales si persigo por el espacio que, como veis, dejan entre los dos laterales. Si hay persecución de ambos centrales, vamos a poder jugar largo sobre última línea. Hemos generado el espacio en última línea para que le ataquen mis extremos. Podemos generar esto mismo, pero con un único futbolista y que ese espacio lo ataque uno de los puntas. Bueno, en función un poquito de lo que hablábamos, de dónde queramos generar el espacio, si queremos generarlo en esta zona intermedia, como veis, si queremos generarlo en última zona, también en función de las debilidades y fortalezas del rival, vamos a poder utilizar este tipo de movilidades en los saques de portería para provocar sin balón al rival, y generar espacios. Pasando ahora a la zona de inicio, vamos a centrarnos sobre todo en dos ideas. La primera de ellas va a ser la pérdida de altura de dos pares de la misma zona, del lateral y el extremo, y luego hablaremos de las transformaciones de línea, de cómo nuestras líneas se pueden transformar con diferentes números de jugadores para atraer al rival y acercarlo hacia zonas donde nosotros queramos. Iniciando por esa idea de perder altura de lateral, una vez ya tenemos balón en zona de inicio, uno de nuestros centrales. La pérdida de altura de los laterales y extremos se utiliza sobre todo para abrir intervalos entre los rivales. Es decir, si nosotros, por ejemplo, lo que queremos es abrir un intervalo muy grande entre el número 7 y el 2 rival porque tengan las líneas muy cortas, una de las situaciones que podemos utilizar para provocar sin balón es bajar mucho la altura de nuestro lateral a recepcionar para que ante este pase de 5 sobre 2, lo primero, los metros recorridos por 7 sean mayores. Segundo, abramos este intervalo, como veis, entre 2 y 7, que puede servirnos para diferentes acciones, bien sea lateralizar un futbolista y poder jugar con él fuera, bien sea para, como os estaba diciendo anteriormente, también bajar la altura del extremo, que es la idea que estábamos trabajando, bajar la altura de los dos pares de fuera, para que haya una persecución también del lateral y abramos el intervalo entre 5 y 2. Aquí volvemos a la idea del saque de portería. ¿Dónde quiero generar el espacio? Lo quiero generar en una zona intermedia, lo quiero generar en una zona de última línea del rival y entonces sí que bajo la altura de los dos pares para que aparezca este espacio que pueda atacar un punta, que pueda atacar el número 10, el interior, para poder recepcionar de nuevo con central y buscar ese espacio a un toque con un golpeo, en función, siempre lo que hablamos del rival, de cómo reaccione, de si el rival nos va a perseguir, no nos va a perseguir. Es un rival activo que normalmente ante estas situaciones sí que salta cuando el balón llega fuera y sí que reacciona a estímulos de bajar altura de nuestros futbolistas. Pues bueno, en función de todo eso, lógicamente nos va a interesar bajar solo la altura de lateral, bajar de los dos pares para poder atacar la última línea e ir viendo dónde están las debilidades del rival, sobre todo en la generación de espacios ofensivos por nuestra parte.
Pasando ahora a la transformación de línea, vamos a ver dos ideas, aunque lógicamente existen muchas diferentes también en función de la línea en la que queramos transformar. La primera de ellas que vamos a utilizar va a ser transformación de línea de uno de nuestros laterales, pasando a una altura más alta y lateralizando a uno de nuestros interiores. ¿Qué buscamos con esta transformación de línea? Pasando a una línea de 3 con el 5, el 4 y el 10. Lo que vamos a buscar aquí sobre todo va a ser dos ideas. Primero, la generación de un 3 contra 2 por fuera, es decir, de tener tres alturas por fuera con 10, con 2 y con 7 frente a dos futbolistas del equipo rival que se sitúan en este caso en el lateral izquierdo. Y lo segundo y lo principal del vídeo que hablábamos es esa provocación del balón. Esta lateralización, esta transformación de línea de uno de nuestros interiores no tiene que ser obligatoriamente para generar una recepción, ¿vale? Sino también para provocar al rival sin balón y generar esos saltos de los que hablamos para generar espacios dentro. Estos espacios dentro van a poder ser aprovechados por 9 y una vez hay persecución aprovechar esas espaldas que dejan, o como decíamos anteriormente, en función de lo que haga el rival, vamos a generarlos en unos u otros lados, porque si aquí no hay una persecución y el número 6 se queda dentro, entonces sí que podemos utilizar esta transformación de línea para generar y provocar al rival en otras zonas del campo. Nosotros hemos querido generar ese espacio dentro, no existe, vale, ya tenemos la transformación de línea con 3 futbolistas, jugamos con ese interior bajo y aquí a lo mejor sí que generamos ese salto de 7, le estamos provocando y el espacio le tenemos fuera. Y ya tendríamos aquí fuera un 2 contra 1 frente a 2, incluso podría venir la ayuda del mediocentro que no saltó y se está generando ese espacio con un posible desmarque de ruptura del 6. Pues bueno, al final transformar las líneas nos puede servir también para provocar al rival cuando no tiene la pelota, para provocar saltos del rival y lógicamente para generar también superioridades numéricas. La otra transformación de línea que podemos utilizar es parecida a la que hemos visto ahora, incluso una idea parecida del inicio, pero con un lateral mucho más bajo. Esta transformación de línea sin balón, porque al final es una movilidad de un futbolista que no tiene la pelota, ¿vale? No lo vamos a realizar, lo podemos realizar, por ejemplo, en los giros, cuando giramos sobre 3, sobre 4, tener interiorizado y trabajado que la altura de este 2 baja para transformar la línea y lógicamente los futbolistas por delante cambian. Y de nuevo, primero nos genera una superioridad numérica y luego nos provoca sin balón porque tenemos dos puntas y porque al estar muy bajo ya generamos esa duda, por ejemplo, frente a un 4-4-2, si es este futbolista el encargado de saltar aquí. Y a partir de ahí, en función de futbolista que salte, como estamos hablando, siempre tiene que haber una ocupación de espacio del lugar que nos dejen. Bajamos, por ejemplo, a altura de extremo y si vuelve a existir esa persecución, tendríamos de nuevo un espacio que atacar. Tendríamos también la posibilidad de, hemos generado este espacio muy alto gracias a que el número 6 está saltando sobre 2, este puede ser ocupado por un interior que se lateralice, pero no en una altura baja como veíamos antes, sino en una altura intermedia y volvemos a hacer prácticamente 3 futbolistas por fuera. Aquí podríamos utilizar al pivote en una altura diferente para intentar fijar al 7, pues provocamos sin balón, provocamos saltos sin balón para generar espacios a espaldas del rival que vamos a ir ocupando con las diferentes piezas de nuestro equipo. Pasando ahora a la zona de creación, vamos a ver sobre todo dos ideas principales. La primera de ellas es una ruptura de asociación y la segunda va a ser fijar mediante una posición estática, que también va a generar esa provocación. La primera de ellas es una ruptura que conocéis, que es muy sencilla y que normalmente se realiza en los carriles exteriores. Bueno, se puede utilizar lógicamente en cualquier zona del campo, pero se suele ver mucho con el tipo de desmarque que vamos a ver ahora mismo. Es romper a un espacio por parte de un futbolista que no tiene la pelota, pero no para ser el receptor de balón, sino para que un futbolista que viene a su espalda o un futbolista de su equipo de una segunda línea pueda ocupar el espacio que él ha dejado. Os decía que es un desmarque conocido y que os va a sonar porque se da mucho cuando hay giros en el juego. Por ejemplo, si balón estuviera sobre 7, juega sobre 10. Este tipo de movilidad que nos encontramos muchas veces de ruptura de extremo en lado contrario entre central lateral o incluso buscándole la espalda al lado ciego a ese lateral, genera esa ruptura que tira del lateral hacia cerrar cercano a su central y aparece
ese lateral largo sobre el que se realiza el cambio de juego. Esta es una ruptura de asociación clásica, pero que también, como decimos, se podrían dar en otras zonas del campo. Yo os explico esta porque creo que es la más sencilla de ver y también la que se da en más ocasiones, normalmente también en el juego. Pero se pueden dar estas rupturas de asociaciones también mediante un único punta que, por ejemplo, rompa el cajón y genere ese espacio para un interior que rompa a ese espacio. Pues bueno, se pueden dar en diferentes situaciones de campo, pero con esa idea principal de que la ruptura de asociación va a servir para provocar sin balón al rival, generando una ruptura y un arrastre, y que el receptor no va a ser el que tira el desmarque, sino que va a ser un futbolista que viene de segunda línea o que está cercano a mí y va a ser el que se va a beneficiar de la acción de mi desmarque. La segunda idea de la que hablamos la hemos visto anteriormente en el ejemplo en la zona de inicio, va a ser fijar mediante la posición. Esto va a generar que se provoque al rival con una situación, por ejemplo, como puede ser esta, de un extremo entre 5 y 2 y un extremo entre 3 y 4, con dos futbolistas tratemos de fijar a una línea de 4 porque lo situemos en intervalos. Es muy importante la idea de cuando fijo con una posición de situarnos entre intervalos. Lógicamente podemos fijar pegándonos a un único futbolista, pero por ejemplo en este ejemplo lo que vamos a buscar, que se daba mucho con el falso 9, es generar dos extremos por dentro entre central y lateral, que sean atraídos el 5 y el 2 y el 4 y el 3 a esas zonas externas y dejen espacio a un 9 que pueda, por ejemplo, caer a recepcionar en estas zonas intermedias. Esto lo podemos hacer frente a equipos que, por ejemplo, nos emparejen mucho a la gente de dentro, aquí haya mucha persecución y utilicemos a la última línea que suele dudar más si realizar persecuciones, sino fijándola con estos dos futbolistas, esta línea de 4, y que sea el 9 el que vaya apareciendo en zonas internas y buscarlo como hombre libre. Lógicamente, fijar mediante la posición se puede dar en muchas otras situaciones, incluso el propio delantero centro puede ser el que fije aquí a los dos centrales para dejar espacio a extremos que corran, por ejemplo, a espaldas, buscando esos espacios indefendibles a espalda de sus propios laterales para que esta persecución no se dé, ya que el 4 note una presencia del 9 detrás y no haya persecución y este pueda recepcionar. Pues bueno, fijar mediante la posición creo que es una idea que se da mucho en el fútbol actual, que es muy interesante y que se puede realizar de muchas maneras. Y por último, pasando a la zona de finalización, vamos a ver diferentes ideas también. La primera de ellas va a ser la ruptura de recepción, luego veremos una ruptura contraataque, que va a ser parecida a una idea que hay en la zona de creación. Luego vamos a ver una ruptura o finta en área y luego hablaremos muy por encima de las acciones a balón parado, que lógicamente se dan muchas acciones de provocación sin balón cuando el juego está completamente estático. La primera de ellas, la ruptura de recepción. Antes hablábamos de esa ruptura de asociación. Una ruptura de recepción va a ser aquella en la que yo tiro un desmarque de ruptura, pero lógicamente sí que es para recepcionar una de las pelotas. Un desmarque ruptura clásico, 9 entre centrales, corre espalda y soy recepcionista de la acción. Es una provocación sin balón porque yo estoy tirando un desmarque ruptura donde se puede dar una persecución y estoy generando un espacio, pero en este caso el balón posteriormente sí que va a llegar al que ha generado el desmarque de ruptura. Otro de los desmarques que vamos a ver y que también se generan para provocar sin balón va a ser en las transiciones, en la ruptura de contraataque. Cuando se realizan diferentes desmarques, vamos a tener la idea de que 3 ha saltado sobre aquí, por ejemplo, y estamos generando un contraataque con el número 10, que está realizando una conducción, con el número 5, 4 defendiendo, 9 y el 11 que viene por el lado contrario. Es idea parecida a la ruptura de asociación, ya que esta ruptura en contraataque se va a realizar para que el jugador que realiza el desmarque no recepcione, sino que recepcione otro futbolista diferente. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, para realizar este desmarque en contraataque y provocar sin balón para liberar a un compañero, tendría que tirar el desmarque en la dirección contraria de la conducción de mi compañero. 10 está conduciendo hacia adentro, 9 realizaría desmarque en dirección contraria, del pasillo central hacia el pasillo lateral. Esto puede provocar sin balón a que 4 realice una persecución, porque a lo mejor si no es persecución es un desmarque de ruptura normal y soy recepcionista de la acción, pero desmarque de ruptura en contraataque, hay una provocación sin balón a la que el 4 reacciona y ya tendría liberado al recepcionista real, que sería el extremo en este caso que viene del lado contrario, para generar ya una situación de mano a mano. También es
Son situaciones bastante clásicas que se dan en los contraataques, sobre todo esas zonas las suelen limpiar los delanteros centros, sobre todo porque están en última línea ya, son los jugadores que están en última línea y los que pueden generar ese tipo de desmarques de manera más natural, por así decirlo, pero lógicamente se pueden dar también en acciones mediante otros futbolistas. Pasando ahora a la ruptura o finta del área, también es una provocación sin balón, pero es una acción individual que busca un futbolista, típica también de delantero, de situaciones de área donde yo lo que busco es generarme un espacio a mí mismo, como incluso puede ser un desmarque circular, de atraer al central hacia un desmarque de ruptura, genero al espacio si me persigue y con ese desmarque circular ataco la espalda. Pues vamos a ver esa idea, pero dentro de área, como son las fintas. Lo vemos muchas veces en situaciones de área, llega 7 a realizar un centro lateral. Y si, por ejemplo, el extremo contrario ha llegado y se está emparejando con el central, si ya estoy en una situación de 1 contra 1, me tengo que generar yo mismo el espacio si soy delantero o soy el rematador. Esto lo podemos hacer mediante una finta en área. Estas son las situaciones en las que vemos que en el momento de que se va a realizar el centro, el 9 realiza una finta para provocar sin balón al central, este reacciona yendo a tapar ese primer palo porque puede haber un posible remate frente a la finta que ha hecho el 9, pero el 9, una vez apoya primer pie, recepciona y realiza una carrera a la espalda del 5. De este modo, nos habremos generado un espacio, hemos provocado sin balón en una acción individual atrayendo al central al primer palo, le hemos buscado espalda y recepcionamos a su espalda, en este caso completamente solos, para poder hacer gol. También son situaciones bastante comunes, se dan mucho en área, mucho por delanteros centros y son fintas ofensivas de las que pasamos ahora a hablar también en acciones a balón parado. Lógicamente, las acciones a balón parado son situaciones en las que se provoca mucho sin balón porque son situaciones estáticas, muy concretas del juego, donde utilizamos esa provocación sin balón como puede ser una manera de atraer para generar la entrada de una segunda línea, de un futbolista que vaya bien de cabeza, para generarle espacio a futbolistas de mi equipo que sean poderosos en el juego aéreo. Las situaciones a balón parado son un ejemplo constante de cómo se pueden hacer provocaciones sin balón.